Cuando me pidió la doctora Castro cuál fuera así mi plática, pues dije, es algo importante es el aprendizaje y la práctica clínica del estudiante de medicina. Dado que, como ya mencionaron, soy internista y una de las especialidades clínicas que consideramos pues, muy importantes en el desarrollo de la medicina, y nos hace ver al paciente no como una enfermedad, sino ver como un paciente y es una persona. Es importante mencionar, primero, que para poder hablar de la medicina hablamos de un paciente y nos remontamos a la historia. La idea es irlos trayendo de cómo empezó la medicina hacia nuestros días. Cuando Menelao fue herido por una flecha, entonces Polidario dijo, primero lo examino, lo analizo, desvisto al herido, retiro la flecha, succiono la herida y aplico medicamentos. Esos son los primeros indicios de lo que era la medicina clínica. Y aquí verán algunas fotografías de los que hablamos, de los que fueron los padres de la medicina. Apolo, Hipócrates, el hijo de Apolo, Panacea, etc. Es solamente para recordar que la medicina tiene muchos cientos de años en nuestro haber. Probablemente algunos de los que siempre recordamos, inclusive en algunas facultades siguen haciendo el juramento hipocrático, nos menciona que el factor más importante en la curación de los enfermos es la fe y confianza ciega en sus médicos, reforzada en un ambiente de tranquilidad, paz y armonía. Eso es lo que buscamos como médicos. Probablemente Galeno fue uno de los primeros médicos que empezó a hablar sobre esta medicina real, sobre la disección de todo y cada una de las partes del cuerpo. Solamente así podemos desentrañar sus funciones, alcanzar sus últimos elementos de su composición. Y solo explorando se podrá alcanzar la salud y curar las enfermedades. Solo con ello se podrá aplicar los remedios adecuados en los lugares precisos. Y bueno, esto era la enseñanza de la medicina, ¿sí? Probablemente sus profesores de ahora no los van a ver así, pero así empezó la medicina, viendo a los pacientes, diccionando a los pacientes. ¿Y empezó en dónde? En las universidades. Por eso, el que uno esté en una universidad, y como esta de La Salle, es un privilegio el estar tomando una carrera como es medicina. Aquí está un grabado del siglo XVI, estaba el profesor en unas clases doctas, magistrales, que como veremos, esto ya no es lo correcto, pero así empezaba la medicina. Ha habido varias universidades que han tenido una presencia en la medicina. Aquí pongo algunos ejemplos, como la Universidad de Salamanca, la Universidad de Bolonia, que incluso generó algunos preceptos sobre educación médica, la Sorbona de París, la Universidad de Oxford, etc. Y bueno, en los primeros años, en los años de 1400 en adelante, Andrés Vesalio, uno de los grandes médicos y anatomistas, hablaba que habría que desprenderse un poquito del galenismo y que solo a través del ingenio el hombre podía vivir eternamente. Y él decía, no reconozco otra autoridad que mis propios ojos. O sea, ustedes, cuando ven a sus pacientes, nadie más les va a decir qué es lo que tiene, sino lo que ustedes vean en sus pacientes. Por eso es muy importante, como dije al principio, ver, lo examino, lo veo, y sus ojos son los que les van a dar esta enseñanza. Y después, bueno, pudo compartir algunos escritos con Galileo. La Universidad de Oxford fue una de las primeras universidades prestigiosas, una belleza, cuando uno la visita, da mucho gusto visitarla, en el Cambridge, igualmente universidades como esta capilla del King's College. La Universidad de Salamanca, igualmente una universidad icónica en la enseñanza de la medicina del siglo XV. La Sorbona de París, igualmente casa de muchos médicos famosos y científicos. Y esta era una clase en la universidad, ¿sí? Vean algunos un poquito aburridos, otros más atentos, y que bueno, seguramente espero que al término de plática no encuentre algunos así recargándose la cabeza en la mano. Y bueno, esto es como un ejemplo, en el siglo XIII esas escuelas de medicina tenían varias carreras, pero vean ustedes cuáles eran las más importantes y consideraban superiores, que era la teología, estamos hablando en la Edad Media, obviamente esa era una carrera muy importante, el derecho y la medicina. ¿Sí? Ustedes verán que la medicina y el derecho generalmente han ido juntas, han ido de la mano, y siempre son dos carreras que tienen que ver con el ser humano y con nuestra actividad y con la acción como tal. Aquí, por ejemplo, en el siglo XVII, en la Universidad Martín de Cervera, una lección de teología en Salamanca. Vean ustedes cómo están los alumnos solamente escuchando al maestro. Aquí era la clase dogma, lo que decía el maestro era lo que era lo real, y había que hacerle caso y aprendérnoslo.
Posteriormente ya en Holanda, en el 1700, se empieza a ver ya sobre estudios de medicina y empieza a ver ya otras asociaciones como es el jardín botánico, de plantas medicinales, y ya se hablaba de práctica y docencia curativas. Y además se tenía su teatro anatómico. La Universidad de Edimburgo, ¿sí?, donde ustedes verán que ya en el siglo XVIII se empieza a tener estudios no solamente de medicina, sino ya hablo de óptica, trigonometría, ya se separa la obstetricia, por ejemplo, de la medicina clínica, y ya empiezan a ver las divisiones de lo que después hablaríamos de una especialidad. Este era un salón de una cátedra de anatomía, ¿sí? Me comenta uno de los profesores aquí presentes, pues es profesor, fue de anatomía y ahora medicina forense, y bueno, recordará sus clases seguramente de inicio eran así, en aulas, en unas escuelas de esta manera, pero ahora son con las facilidades que tenemos una visión diferente de las clases. Esta, por ejemplo, es una clase en Padua, Italia, ¿sí?, donde estaba una cátedra clínica a finales del siglo XVI. Vean ustedes al fondo cómo está el cuerpo de un cadáver, donde los profesores están enseñando y los alumnos están arriba viendo cómo exploran a los pacientes, al enfermo, al cadáver. Otra universidad que tuvo que ver, muy importante en la medicina, es la Universidad de Glasgow, donde ya por primera vez es un hospital universitario. Aquí es donde ya se combina que no solamente la universidad tiene que ver con la educación, sino ya en el ámbito hospitalario, que es donde ustedes en los próximos semestres, ustedes acudieran ya a ver a los pacientes. Y ven ustedes, esta es una pintura donde se habla cómo eran las universidades europeas en el siglo XVIII, ¿sí?, un ejemplo de una cátedra en los institutos clínicos en la Universidad de Edimburgo, y ven ustedes cómo está el profesor y el resto son los alumnos que están viendo la disección de un cadáver. Otro ámbito importante fueron los hospitales militares en la enseñanza clínica. Ahí se organizaban primeramente los reglamentos. Ustedes saben que el ejército es donde se inició el triage. O sea, cuando un soldado era herido, pues no podían desperdiciar el tiempo en una persona que iba a morir. Entonces ahí empezaba el triage. Este soldado va a morir, hay que darle consuelo, que bien muera, pero no vamos a gastar el tiempo porque no va a vivir no más de 1 o 2 horas. Este paciente puede sobrevivir y este va a sobrevivir. Entonces, los hospitales militares enseñan a los médicos a tener esta capacidad clínica de saber, inclusive en unos artículos que mencionan, habla de un curso de práctica clínica de las principales enfermedades que tiene que ver con las tropas en los ejércitos y en sus las guarniciones. Y aquí, por ejemplo, es cómo se ve a una paciente, cómo ustedes verán que está asociado en estos siglos XVIII, tenía que ver con la teología. Entonces solamente habría que ver con la práctica, de ver pacientes, era la única manera de poder ver, y esto de explorar al paciente, preguntarle al paciente lo que tenía. Y esto es una imagen que hemos visto en diferentes conferencias, la hemos presentado. El doctor, vean ustedes cómo está la persona, el doctor, está viendo al paciente, inclinado, pensando, primero lo que le dijo el padre de esta paciente, revisándola y saber qué es lo que tiene. Esta era una medicina que era de ser individual y tutorial, pasa a una medicina clínica individual inicialmente, para luego convertirse en una medicina de grupo, como cátedra de medicina universitaria. Ya no solamente era ver a un solo paciente, era ir a la universidad para aprender, y ya había un reconocimiento por las universidades de esas capacidades que va teniendo. Y bueno, la primera escuela de medicina en nuestro país fue la Escuela de Medicina de la Ciudad de México. Se empezó la construcción en los años 1700 como Palacio de Inquisición para hacer Escuela de Medicina en 1942, que fue la primera escuela de medicina, y que bueno, se dio el primer diploma de médico el 10 de agosto de 1953 al doctor Juan Blanco de Alcázar, y era en la Real ya Pontificia Universidad de México, ordenada por el rey Carlos I de España, que fue la primera universidad que hubo en nuestro país, y después se convirtió en Escuela Nacional, y a partir de los 1800, Valentín Gómez Farías, con 6 establecimientos de ciencias, y unió los estudios de médico y quirúrgicos. Recuerden que había los médicos, los cirujanos, y bueno, ya
Se ha hablado mucho sobre los cirujanos de bata corta, los cirujanos de bata larga y toda esta historia entre clínicos y quirúrgicos, pero bueno, realmente todos somos médicos y la carrera de médico cirujano es cuando se empieza realmente, y por eso el 23 de octubre de ese año se empieza a escribir Historia Moderna en la Facultad de Medicina, y por eso ese día se habla del Día del Médico. El 23 de octubre tiene que ver con el nacimiento de esta práctica que ahora somos médicos. Vean ustedes el programa que tenían en esos años nuestros estudiantes. Probablemente algunos temas podrán ser similares, otros obviamente son muy diferentes. Pero vean que ya se hablaba de una anatomía descriptiva, se hablaba de farmacia, ahora farmacología, de fisiología, antes había la patología externa y la patología interna, patología de medicina general, medicina operatoria, etcétera. Entonces, obviamente esto ha evolucionado, pero vean que la medicina siempre ha hablado del paciente, estudiar al paciente. Y bueno, algunos autores que había en estos años, ahora ya hablamos de textos de medicina interna, de anatomía, de patología, pero vean ustedes lo que se escribía en estos años. Por ejemplo, lecciones de la clínica médica, introducción a la física, por ejemplo, como la Diosdado de la Pascua, que era un gran dermatólogo, tratado elemental de higiene, etc. Y estos eran los primeros hospitales que tuvimos en nuestro país, que destinan a los pacientes. Ahí podrán ver algunos que todavía, el Hospital de Jesús, por ejemplo, que persiste a nuestros días, y otros hospitales que a veces nos acordamos porque lleva la calle donde estuvo el hospital, o fue seguramente famoso en algún momento. Solamente pondré dos ejemplos, como es el Hospital de San Hipólito y el Hospital Concepción Beistegui, que fueron los primeros que recibieron pacientes en los primeros años. Y bueno, esta escuela de medicina es lo que veía, cuál era la función y las terapéuticas que tenía, y cómo fueron avanzando conforme a los años. Y esto nos lleva ya rápidamente hacia la actualidad. Esto fue cómo empezó la medicina, sobre todo que esta plática está enfocada también a los padres de los alumnos, y que muchos de ellos seguramente son médicos, otros no necesariamente son médicos, y que sepan que la carrera de medicina no surgió de la nada, sino surgió, como muchas otras carreras, de una historia que tiene que ver con la humanidad. Hay una educación premédica de 1910, donde la escuela francesa era la escuela por excelencia. Todos tenían, los textos eran incluso en francés, había que traducirlos al inglés, luego del inglés al español para poderlos estudiar, y esa era una medicina de observación. Por eso la pintura que yo mencionaba hace un momento, la escuela francesa es la escuela de clínica por excelencia. Era ver al paciente, tocarlo, olerlo, escucharlo, etcétera, ¿sí? Se identifican signos y síntomas, comparación de lesiones anatómicas, y se usa ya la necropsia como un medio de aprendizaje, que sigue siendo un instrumento importante para el aprendizaje. Posteriormente viene la escuela americana, que seguramente ha tenido pues, su auge, ha tenido igual sus críticas, hablaba sobre una educación y práctica médica no estandarizada, con unos criterios de admisión muy laxos. Incluso había unas escuelas en Estados Unidos particulares no vinculadas a servicios hospitalarios y sobre todo no vinculadas a las universidades. Yo mencionaba, no hay una educación médica si no está vinculada a una universidad. Y la universidad es el pilar de la formación de los médicos. Y que estuviera una práctica basada en la experiencia. Y bueno, había, por ejemplo, escuelas de homeopatía, electroterapia, medicina ecléctica, medicina tradicional. Entonces había realmente una gama importante de disciplinas. Hay dos personajes en el círculo de Hopkins, en la escuela de Hopkins, que tienen que ver con la medicina moderna. Uno es William Mosler, que además de la medicina para los internistas es pues nuestro guía como médicos internistas, y el profesor Abraham Flexner, que tiene que ver, que hizo un análisis, y se sabrán más los que son pues maestros doctores en educación que yo, pero sí quería hablar un poco sobre Flexner, que vino pues a revolucionar la educación médica. Era un profesor. Flexner no era médico, sí, era un profesor que empezó en clase preparatoria, pero se dio cuenta que había situaciones que no le gustaban en la educación, y se une en la Escuela de Medicina de Hopkins con el doctor Osler, Gates y Flexner, y ven sus aportaciones es que ve que sin sesgos ni preconcepciones analiza de manera crítica la educación. Se da cuenta que en ese momento la educación no era eficiente, no aprendían adecuadamente los médicos, estudia literatura principalmente alemana y visita prácticamente todas las escuelas de medicina de los Estados Unidos, y tuvo importantes recursos filantrópicos de la Fundación Rockefeller para sus estudios. Y es lo que encuentra, cuáles son las desventajas de la escuela tradicional en ese entonces,
que era un conocimiento empírico, estaba basado en la memorización, no había un criterio de admisión estándar, no había criterios de evaluación para egresados y las escuelas de medicina, unas tenían 5 fines de lucro. Entonces esto, el reporte Flexner, que fue publicado en 1910, da un resumen de esto que yo comento y que obviamente hay muchos estudios sobre esto, igualmente muchos en apoyo y muchos en críticas hacia esta teoría. Y ya lo que mencionaba, dio el informe de 1910 que fue basado en la educación médica en universidades alemanas. Y esa es una de lo que lo mencionaba. La educación se debe adaptar al conocimiento y tecnologías nuevas. Por lo tanto, es de naturaleza dinámica. Por eso yo le mencionaba que hace casi 40 años que yo ingresé a la Facultad de Medicina, pues no es lo mismo que estudié yo con lo que van a estudiar ustedes ahora. O sea, la medicina es dinámica. La medicina, por eso les mencionaba el vicerrector, hoy empiezan un ciclo que no van a terminar nunca. O sea, como todo profesionista, en particular el médico, la carrera de medicina empieza el día de hoy y termina hasta que se muera o se retiran de la carrera. O sea, la medicina es un estudio continuo, porque la medicina se va renovando, los conocimientos van como tal y van incluso muy acelerados, y esto hace que sea una carrera realmente apasionante. Y bueno, esto era lo que la Escuela Americana de Medicina propone, que la generación de evidencia, que sea un motor de ciencias médicas, generación de información nueva. Prácticamente nadie en el mundo puede leer lo que se publica. Se publican cientos de miles de artículos en las publicaciones médicas y tiene uno que ser selectivo en poder saber lo que uno va a necesitar. Se tiene que formar en laboratorios, luego entrenamiento clínico. Ustedes van a rotar esos primeros semestres en los laboratorios, entender por qué la fisiología, por qué la anatomía, la bioquímica, etcétera, para llegar a tomar la medicina como una disciplina científica. Y obviamente está dado a un aprendizaje basado en la práctica. Tiene que ver admisiones estandarizadas, ya lo mencionaba el vicerrector, no puede aceptarse cualquier persona, no por sino por su capacidad, la vocación que pueda tener esta persona para una carrera que uno refiere. No puede entrar alguien que no tenga vocación de médico a la medicina. Una exposición de material clínico, espacios físicos, laboratorios equipados y adecuados, y que sean escuelas de tipo completo. Ya no son escuelas de 1 o 2 horas, sino la escuela es todo el tiempo. Están aquí en el auditorio, están en el aula, en la biblioteca, en un laboratorio o en su momento en el hospital. Y esto hace la enseñanza en la práctica clínica. Esto fue lo que nos mostraba, un desarrollo tecnológico, una sistematización, una formación estándar, descubrimientos basados en método científico, la serie de escuelas de medicina no certificadas. Ya la doctora Castro comentó que la Facultad de Medicina está certificada, cumple con esto, o sea, realmente es algo que se ha requerido, que estas certificaciones, no solamente en medicina, sino en diferentes disciplinas, estén y den la certeza a quienes nos vienen esta educación, como en la universidad, y a nuestros padres, que tienen que ver con la formación, y que la escuela asegure a ustedes y a sus padres que está certificada y cumple con los estándares más altos para poder dar ejercer enseñar la medicina. Profesores de tiempo completo, ¿sí? Y hospitales universitarios, lo que se tiene, o bien convenios con instituciones de salud, como lo tiene esta Facultad de Medicina. Este modelo educativo tiene conocimientos médicos, tiene que son equipos multidisciplinarios, ya uno no puede aprender medicina de no solamente una sola especialidad, y tiene esta brecha en la formación de individuos con la capacidad de interacción cada vez es más corta. Entonces esto hace que una asociación americana de universidades y un comité de enlace de educación médica que hablaron sobre las competencias y criterios médicos ya no solamente en la educación médica, sino para entrar a una residencia. Y este modelo encontró que había que innovar, avanzar científicamente. Las escuelas de medicina ya son de tiempo completo y el proceso de grado aumentó considerablemente su dificultad. Por eso yo hablaba que esta carrera de medicina, quien no tiene vocación, quien no tiene disciplina, no va a terminar la carrera de medicina. Así que muchachos, o sea, el día de hoy, olvídense que tienen hermanos, papás, tíos, primos, novias, novios, porque la carrera de medicina los va a absorber esos años al 100%. Papás, olvídense que tienen hijos durante los próximos 6 años y seguramente más, porque van a estar en una fiesta, no porque tengo que estudiar, no porque tengo clase de anatomía, porque tengo examen de esto. O sea, esta carrera implica tiempo completo, incluyendo las noches. Los médicos muchos trabajamos de noche para ver a nuestros pacientes. Las limitaciones, como todo plan, puede tener capacidad de abordar adecuadamente el dolor del paciente. En algunos tiene falta de sentido humano, ¿sí? Es que tiene a veces por relación médico-paciente, y el rol de la profesión como un servicio probablemente desarrollado pueden ser las limitantes.
En el futuro, bueno, puede ser, ya la estamos viviendo en este momento, la secuenciación genética y genómica, la inmunoterapia o la telemedicina. Y bueno, esto es lo que ustedes se van a encontrar como alumnos, ¿sí? Pongo solamente la imagen, no para que la vean, pero vean que se van a estar ustedes, ¿a dónde acudo? ¿Sí? ¿Por qué pacientes quieren, por qué vienen conmigo? ¿Por qué piden primero leen el internet antes de venir a consulta conmigo? ¿Qué pasa con los pacientes que no buscan en tecnología, etcétera? Esto hace, ¿sí?, que ustedes van a estar inundados de todas estas tecnologías, Twitter, WhatsApp, Facebook. Sus pacientes van a mandar mensajes de WhatsApp que les duele la cabeza, que les dan. Entonces, bueno, vayan al consultorio, vayan al hospital, tómense, etcétera. O sea, todo esto sean ustedes inmersos como tal. Después de todo esto, vamos a aterrizar en lo que es la enseñanza clínica, ya informándoles hasta dónde vimos lo que es el aprendizaje. ¿Qué tiene la enseñanza clínica? Contenidos. O sea, ¿qué vamos a enseñar? Objetivos, competencias, funciones, aptitudes, procedimientos y sobre todo, cómo enseñarlos mejor. Lo principal es aprender medicina, pero también hay que aprender a ser médico. Voy a ser un genio, pero si no sabe ser médico, nuestro paciente no nos va a entender o, sobre todo lo peor, no nos va a tener confianza. El primer precepto es que el paciente acuda por nosotros, primero por nuestro conocimiento, pero además porque, ya lo dijeron, nos va a relatar parte de su vida. Somos una de las personas, probablemente junto con el sacerdote o con el abogado, que nos dice la verdad. O sea, nos dice qué siente y se va a abrir ante nosotros. Y si no estamos perceptivos a esto, créanme que eso puede ser una barrera para ser buen médico. Entonces, no solamente hay que saber medicina, muchachos, hay que saber ser médicos. Y esto los puede llevar hacia el éxito o hacia el fracaso. Esto es muy importante, sobre todo en este primer día que ustedes están enfrentando a esta carrera. Ustedes van a ver, les van a entregar, o ya los entregaron sus programas, un currículum explícito, donde saben qué hacer, dónde van a rotar, qué días tienen clase, con quién, etc. Pero esto es una parte del currículum. Luego viene el currículum oculto, ¿sí? Este currículum oculto tiene que ver ya con la parte del explícito, con lo que ustedes aprendieron y lo que les enseñaron. Pero, si ustedes ven, el currículum oculto tiene que ver con las actitudes de su profesor, de sus compañeros, de su universidad, del hospital, y van a aprender que a veces de ver al paciente, presentarse con el paciente, preguntarle su nombre, darle el nombre de ustedes, preguntarle qué es lo que siente. Esta parte la van a aprender en las aulas y la van a aprender en su momento en los hospitales. La van a aprender con el paciente. Este currículum oculto puede ser benéfico, o algunos, a veces uno como profesor tiene que cuidar hasta las actitudes. Si uno llega a dar una clase desarreglado, o llega a dar una clase pues hablando mal, usando palabras altisonantes, esa parte el alumno la puede aprender y la va a replicar con los pacientes. Si uno llega a dar una clase y hace lo que tiene que hacer como profesor, o en el hospital, y ve que revisa con respeto al paciente, el alumno lo va a aprender. Esta parte del currículum oculto, todos somos profesores, lo tenemos muy presente para nuestros alumnos. Para poder enseñar, tenemos que deconstruir el conocimiento. O sea, no podemos, ojalá quisiéramos enseñarles todo como tal. Tiene que ver con acercamiento, con la copia de información, organizar los datos, hipótesis explicativas, la contrastación de una u otra teoría, tomar decisiones, comunicarse, ejecutarlas, evaluar, retroalimentación. Esta parte tenemos que deconstruir el conocimiento para después volverlo a construir. Regresamos nuevamente a William Osler, que es uno de los clínicos que yo mencionaba referentes. Él decía, estudiar los fenómenos de la enfermedad sin libros es navegar sin mapas en el océano, pero estudiar los libros sin pacientes es ni siquiera salir al mar. Otra vez, el paciente en el centro de su aprendizaje, en el aprendizaje de la clínica. Y él mismo decía, no enseño sin un paciente al lado, sentado en una silla cerca del enfermo o en su cama, escuchándolo pacientemente, explorándolo. Recuerden que clínica viene del griego clinic, que es cama o lecho, ¿sí?, del paciente. Entonces, en esa clínica no se aprende solamente en las aulas. Aquí es una parte fundamental, la van a aprender con el paciente, escuchándolo en una silla del consultorio, una mesa de exploración, en una cama de hospital. Y bueno, todo está centrado hacia el estudio del paciente, por el conocimiento general que tiene que ver hacia el estudio del paciente. Y vamos a ver pacientes reales.
Pero también vamos a ver pacientes virtuales, sobre todo en los primeros años las facultades y escuelas de medicina han asumido esta nueva tecnología que no sustituye al haber pacientes reales, pero es importante tenerla. Y tiene que ver con simuladores electrónicos, físicos, como maniquís, electrónicos, pacientes simulados o bien pacientes virtuales, ¿sí? Lo importante es que el paciente real hay que verlo, hay que tocarlo, ¿sí? Hay que escucharlo, o sea, todo lo que es la clínica, ¿sí? Todo el hábitus exterior, cómo viene, preguntarles, ese es el paciente real. O en el hospital, igualmente, aunque esté conectado a diferentes máquinas, hay que ver al paciente, escucharlo, poner el estetoscopio, ver el abdomen, las piernas, etc. Pero también hay las alternativas, el uso de maniquís. Tiene que ver, obviamente, si estamos en la etapa de aprendizaje, el paciente no puede ser un conejillo de indias. Tenemos que aprender a veces cómo tocar un abdomen, cómo tocar un brazo, cómo canalizar una vena, y a veces esta tecnología está ya disponible para todos ustedes, o incluso toda una cama virtual, una cama con maniquís en una universidad o incluso en un hospital. El aprendizaje sin el paciente sería difícil o prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque no hay empatía con un maniquí. El maniquí pues, es mudo, no nos escucha, no ve, no nos dice nada. Y nos va a preguntar. Entonces, el paciente, hay que tener empatía con el paciente. Compasión, ya hablábamos, desafortunadamente, no todos los pacientes tienen cura. Y a veces nuestro actuar es la compasión, saber que el paciente no va a poder vivir y tener compasión con el paciente y con los familiares. Solidaridad. Esta relación médico-paciente es a veces lo más importante. El paciente cuando lo va a ver a uno y le dice, doctor, nada más porque lo vengo a ver, ya me siento bien. Y muchos de ustedes lo van a sentir, y muchos de aquí tengo a varios de los médicos que han visto eso, y que dicen, nada más con saber que lo vengo a ver, ya me siento mejor. Y esa es la relación médico-paciente. Hay que comprenderlos, tener la responsabilidad de que el paciente no es nada más el tiempo que lo vimos en la consulta o en el hospital. Desafortunadamente nos lo llevamos a la casa y estamos pensando que el paciente Francisco de la cama tal tiene esto y mañana que llego va a ver si ya orinó, si ya evacuó, si cómo están sus enzimas, etc. O sea, el paciente, esta responsabilidad no la vamos a perder nunca, ¿sí? Y lo vamos a llevar al paciente todo nuestro tiempo. La honestidad, saber hasta dónde puedo llegar. Nosotros como internistas tenemos pues, un amplio bagaje, pero no sabemos todo. Y tenemos que decidir a qué paciente tenemos que derivarlo y decir, hasta aquí llego, yo no puedo, tengo que pedir una consulta a otra especialidad, derivarlo a otro médico. Ser honesto con el paciente y decirle a veces, no sé, o sea, el decirle no sé al paciente no nos quita a ser médicos, al contrario, nos da esa parte de que el paciente da la confianza que lo tengo que derivar con otra casa. Y sobre todo, tener caridad. O sea, no todo es dinero en este mundo. Y la escuela, ¿sí? Es como preparación para la vida, o la escuela como parte de la vida misma. ¿Qué tiene el campo clínico? Primero que nos da pacientes. Por eso las universidades y la Facultad de Medicina de La Salle lo ha tomado muy importante tener estos convenios con instituciones de salud. ¿Por qué? Porque los pacientes no van a venir a la universidad, son niños, vendrán a otra cosa, pero no a que los revisen. Entonces, todas las escuelas de medicina, a partir del tercer año, estamos en los hospitales, estamos en los servicios clínicos de todas las instancias públicas y privadas para ver pacientes. Y es colaborar con los pacientes, tener experiencias significativas, el poder ver pacientes, un ambiente académico, o sea, por eso hay convenios, la universidad no puede dejar a libre albedrío a los alumnos en un servicio, en un hospital, si no sabe que ahí van a aprender. El uso del expediente clínico, que yo lo hablaba muy al principio con los abogados, el expediente clínico puede ser no solamente enseñanza, sino un elemento que nos ayuda o no nos ayuda cuando hicimos mal las cosas. Y sobre todo ver la calidad de la atención médica y con los pacientes. Algo importante, la clínica no se logra mediante memorización y lecturas. Uno puede leer perfectamente bien lo que es un infarto al miocardio. Se puede saber uno hasta la teoría molecular. Pero si nunca ha visto un paciente infartarse o llegado con un dolor de Angor a un servicio de urgencias o unidad coronaria, y lo ha visto varias veces, porque a veces el dolor no es un infarto, tenía un problema de una hernia hiatal y tuvo dolor y parecía que era un infarto y era una hernia hiatal y tuvo un reflujo gastroesofágico. Si no ve pacientes, no lo va a saber detectar. Y así, entonces tiene que ver
verlo, leerlo, pero estarlo revisando. No memorizar, no porque me aprenda toda la letanía de lo que viene en un libro, voy a saber medicina. Tampoco se alcanza solamente por técnicas a distancia o en línea. Las de aula, solitas las aulas son relativamente ineficientes. Hay dificultades para la sistematización y sabemos que tiene una fuerte carga efectiva con la constatación de la enfermedad. Muchachos, cuando llegan al hospital van a sentir algunos miedo, terror de enfrentarse a un paciente. Yo confieso que no estudié pediatría porque cuando roté mi pediatría casi me iba a llorar con los niños. En cambio, pues veo adultos que se pueden defender, el internista. Entonces, y cuando tuve entre mí, tratando como interno de pregrado en el hospital, el primer paciente se me murió por hemorragia de tubo digestivo por varices esofágicas, cuando en ese entonces la cirrosis era una causa, se me murió en las manos, o sea, haciendo el lavado gástrico, y crean que esa nunca se me va a olvidar, porque gracias a eso, el paciente se iba a morir, se murió, tuve que tener mayor precaución en los demás pacientes y aprendí mucho de esos pacientes. Y así, entonces esto realmente, y una confrontación, porque ya, o sea, yo no quiero estudiar medicina, no, o sea, es lo que hablaba, la medicina es así, la medicina es aprender de los enfermos, de los que le va bien y los que le va mal. El paciente se iba a morir de todas maneras, pero yo no sabía en ese momento que tenía rotas las varices esofágicas y que se iba a morir si no hacía otra cosa más que hacer un lavado gástrico. En el aula, lo importante es, tiene una reflexión colectiva sobre la práctica, pero hay acuerdos, tiene que haber puntualidad, uniforme, el verlos ustedes así, o sea, uniformados, es parte de la disciplina que tiene que ver desde el primer día de la escuela. O sea, algo que a mí me enseñaron, un profesor que me enseñó, que me dio parasitología, seguramente lo conoce, el doctor Francisco Viaggi, que llegaba a clase vestido como un caballero inglés, con un impecable peinado, y él nos decía, para ser médico hay que saber medicina, pero parecer médico. Si yo puedo ser muy genio, pero si llego vestido en harapos, etcétera, híjole, ni siquiera lo voy a poder tocar. Entonces, el uniforme lo representa a ustedes, no lo que lo traigan en la calle. La bata es para usarla en su facultad de escuela de medicina, en los hospitales, no en sus coches, no en el transporte público. Hay que respetar el uniforme blanco de su carrera. Respetar a los pacientes, respetarse entre ustedes como colegas, ustedes son alumnos, pero van a ser médicos, respetar a sus profesores, tener esta confidencialidad. Ustedes van a saber cosas que no saben incluso los familiares de sus pacientes o el resto de las personas, entonces tienen que ser confidenciales, tienen autonomía, tienen puntos de vista y pueden no concordar ni con ustedes ni con sus profesores, pero tiene que haber un fundamento teórico. En aula ya te va a ver la propedéutica, fundamentos filosóficos, sociológicos, bases doctrinarias, procesamiento lógico de los datos, teoría del diagnóstico, todo esto que puede hacerse con calma, lo van a ver en las aulas, tanto aquí como en sus hospitales. Y antes era que la letra entraba con sangre, es una caricatura, una pintura de Goya, que si no sabía, pues había los reglazos. A mí todavía me tocó en la primaria maestros que me daban de reglazos en la mano si no me sabía alguna lección. Entonces, eso afortunadamente ya no se da. La letra efectivamente no entra con sangre, entra con conocimiento. Ahora, ¿qué no es la administración educativa? Que el alumno dice, no, es que yo ya soy tan moderno, a ver, da la clase y el alumno y el profesor se queda sentado a escucharlo. No, eso no es la administración educativa. Se emplean técnicas de informática y telecomunicación, como videoconferencia, robótica, etcétera. O sea, no hay un programa, o sea, de que no existe un programa, entonces eso no puede ser. A ver, ¿qué quieren aprender, muchachos? No les digo, en mi secundaria, ¿qué nos decía un maestro que nos daba taller de dibujo? Perdón, nos decía, muchachos, ¿qué quieren tener clase de hoy? ¿Teoría del dibujo o clase de sexo? ¿Y qué creen que respondíamos los alumnos? Teoría del dibujo. Se prohíben las conferencias, eso no puede ser, o sea, hay sesiones que tienen que ver pues, con conferencias, hay clases que tienen que hacer una conferencia, no están prohibidas las conferencias, y que no es la planificación, claro que sí. Todo esto no es la administración educativa. Espero que esta cátedra prima no te voy a hacer un índice de estudiantes dormidos en número de estudiantes entre 100, probablemente puedo hacer ahorita un cálculo, cuántos se durmieron ya, números de ojos a media asta o total de ojos, ¿sí? Excepto los tuertos, que tienen 1, índice de somnolencia, número de veces que el profesor llama la atención a un alumno,
índice de distracción. Eso a veces hace que la clase no sea adecuada. Número de asistentes entre número de inscritos por 100, que es índice de concurrencia. El grado de aproximación a completar el programa, porcentaje índice de cobertura. Y finalmente el número de preguntas del alumno al final, que es el índice de acoso, asedio, hostigamiento, ostentación o complementación según el caso. Esto se puede dar para las clases magistrales, espero que no se dé al final de esta plática. Las bases es aprender haciendo, es motivar por responsabilidad, supervisar y asesorar, y siempre la retroalimentación. Vincular, en medicina, vincular la teoría con la práctica es esencial. Discutir modelos y ejemplos, y es algo que en los últimos años es la investigación como estrategia educativa. A muchos no nos enseñaron a ser profesores, fuimos aprendiendo, y luego tomamos ya algunos cursos, pero ahora ya hay toda una formación del docente. Tener un ambiente académico, o sea, el ser profesor de una universidad, que como dicen, el orgullo de ser profesor no nos lo quita nadie, ¿sí? Y seguramente muchos de ustedes lo lograrán si tienen esta vocación, además como médicos, y tener experiencias significativas. Y para dar significado a las experiencias hay que verbalizarlo, hay que hacer algún esquema, hay que explicarlo, hay que redactarlo, ver que es un problema que hay que resolver, discutirlo, ¿sí? Esto es la enseñanza clínica, esto es la enseñanza que ustedes tienen que aprender. ¿Y quién les va a ayudar? Pues el docente, o sea, el profesor que esté con ustedes les va a facilitar el aprendizaje, es un modelo y ejemplo, por eso yo hablaba que el profesor va a ser parte fundamental. Yo tengo recuerdo muy grato de muchos de mis profesores, pero también muchos que dije, yo no quiero ser como él, y me enseñaron, ¿sí? Aquí tengo una de mis profesoras que la estoy viendo, que me ayudó a ser como profesora, ¿sí? Cuando yo era todavía residente y la doctora Castro ya era médico de base en el hospital, y que bueno, es parte de los ejemplos que uno quisiera tener todo el tiempo, y después como compañera, como adjuntos del curso de medicina interna y como amiga. Pero ese es parte del modelo que ella como profesora y que ahora es pues la directora de su escuela, de esta gran carrera. Hay que retroinformar, hay que evaluar y hay que promover la innovación en la enseñanza. Ahora, esto es para ustedes, muchachos. Estos éramos los alumnos de hace 40 años. Éramos muy obedientes. Decían, siéntate y nos sentábamos. Párate, párate. ¿Te aprendes esto? No lo aprendíamos. No es que los que éramos desobedientes. Quiere decir que pueden decir, a ver, profesor, es que lo que me está pidiendo no es lógico. O sea, ¿no? Pasivos, ya no más. O sea, no queremos alumnos pasivos, queremos alumnos participativos. Acríticos, mucho menos. Yo hablaba de las primeras clases que ustedes veían en el siglo XVI, XVII, pues era dogma. Y capaz que el que te decía que no, pues a la hoguera, ¿sí? O, no, aquí no, muchachos. A lo mejor el profesor los va a ver feo, pero pueden ser, no deben ser acríticos. Ordenados, creo que deben seguir siendo ordenados. No creo que sean desordenados. Igualmente disciplinados, una disciplina formal. Eran reverentes. El profesor, ya ve que casi, bueno, a mí me tocó pararse cuando entraba el profesor a clases. Ahora, tampoco es que sean irreverentes y que el profesor llegue y nadie le haga caso, tiene que tener cierta postura. Lo que sí hay que aprender es ser memoriosos. Antes nos aprendían casi de memoria, nos aprendíamos capítulos del Harrison, el caso Nelson de pediatría, o lo que ustedes quisieran, porque era la manera en que el profesor, sí estudió, no estudió, se memorizaba y se perdía el conocimiento, no había conocimiento. Y ser respetuosos, ¿sí? Ahora el respeto se ve diferente, pero esto es lo que es un alumno tradicional. Muchos de estos deben de conservarse, como yo veía, la disciplina, el orden, el respeto. El resto ya habla de la actitud hacia lo que van a hacer aprender. Y también lo que se ha perdido o no debe ser esa relación maestro-alumno, la simetría. Soy el profesor, yo sé más que ustedes, ¿no? O sea, ahora el profesor es parte de este conocimiento y puedo saber más que alguno, pero saber menos de otras cosas. Uso del poder, el profesor utilizaba el magisterio como uso de poder. El que uno enseña y el otro aprende. Uno sabe y el otro ignora. Uno ordena y el otro obedece. Uno falla y el otro se sigue fallando. No, ya el profesor ya no es esto, es todo lo contrario. Entonces la educación médica de hoy es un proveedor o transmisor de la información que ha sido ampliamente superado. Incluso puede haber aprendizaje lúdico. Ustedes verán que podemos presentar algunas imágenes que antes era imposible que presentáramos en una clase, ¿sí? Economía del tiempo, ya el tiempo nos está ganando y a veces hay que tener hay que eliminar lo superfluo,
hay que aprender por escribimiento o creación, eludir el aburrimiento. ¿Y todo esto para qué sirve la educación médica? Pues para ver pacientes. Y aquí está la educación centrada en el estudiante. Los entornos presenciales, ya vimos virtuales o mixtos, el resultado del aprendizaje, las actividades o los recursos. Tiene que ver con ustedes, los estudiantes. Y hay toda una analítica del aprendizaje, tiene que ver, que identificar a qué alumnos tienen menos probabilidades de éxito académico, hay que forzar a esos alumnos. Uno puede predecir el futuro, o sea, quiénes van a salir bien y quiénes van a salir mal. Intervenir cuando estos están en problemas, ya no esperar a que termine el año y lo voy a reprobar, porque nunca se dieron cuenta que ese alumno no respondía. Y personalizar el proceso de aprendizaje. Si un alumno requiere más atención que otro, el docente tiene que tener esta capacidad de detectarlo. Y es todo un modelo que se da desde la colección de datos hasta realizar el proceso, tiene que ver con análisis, almacenamiento, presentación, etc. Y la enseñanza tiene que ver, hay que aprender, hay que enseñar y hay que evaluar. Esta evaluación tiene que ser realmente formativa. Y la postura de evaluación es que tiene que ser mayormente una opción formativa para promover el aprendizaje. Y tiene que ser para buscar el perfeccionamiento de distintos aspectos educativos. Y en medicina, pues ojalá no tuviéramos equivocaciones, ¿sí? Podemos tener errores, pero ojalá fueran los menos. Por eso hay que buscar el perfeccionamiento. ¿Y cómo se puede evaluar? ¿Sí? ¿Qué tenemos que responder? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? Y bueno, esta ya la conocen, esta pirámide que habla sobre la capacidad del aprendizaje del alumno que solamente sabe, en la parte baja, que es la parte teórica, y poco a poco va sabiendo cómo, muestra cómo y cómo hace. Habla sobre esta competencia de la capacidad profesional y tiene que ver con la enseñanza también en medicina. O bien, la pirámide de aprendizaje de una de las técnicas de Edgar Dale, que es lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Si uno escucha nada más, es probable que en 2 semanas el 5% de la gente que va a salir hoy aquí se va a acordar lo que dije yo hoy, porque solamente escucharon. Los que estuvieron leyendo, a lo mejor 10%. Los que vieron algún gráfico, vieron algo, van a ser al 20%. Además, vieron y escucharon un 30%. O sea, yo ojalá el 30% de los aquí presentes se acuerden de lo que yo hablé el día de hoy. Me sentiría gratamente de que sí me hicieron caso o sí me pusieron atención. Pero además, en la medicina es decide discutir. O sea, estas clases que van a tener ustedes es al terminar la clase y discutir por qué tenía el dolor abdominal, por qué estaba inflamado, por qué, etcétera, ¿sí? Tiene que hacer cosas, tiene que aprender a hacer procedimientos, aprender a explorar y luego decidir. Lo más importante cuando ustedes ya aprendan es decidir qué hacer con un paciente. Y aquí, esta me la voy a hacer rápido, ya por el tiempo, pero hablan de un análisis del aprendizaje, hablan sobre una técnica en particular, sobre cómo analizamos este aprendizaje. ¿Pero qué tiene que ver? Tiene que ver con 3 aspectos. Uno es el estudiante, para saber su progreso, para tener realmente una alimentación personalizada, ver la ruta de aprendizaje a cada uno de ustedes, cómo intervenimos, a quién intervenimos, y un impacto entre compromiso y motivación. Esos grupos pequeños que tiene la escuela, bueno, pequeños hablando de los miles que yo mencionaba cuando yo entré, que a veces ni nos sabían el nombre de nuestros profesores, ¿sí? Es tener esa capacidad de saber cómo van a responder ustedes. Otra parte fundamental es el profesor. Así sabe el seguimiento del desempeño docente, una realimentación adaptada a los resultados de evaluación de los docentes. O sea, ya ustedes nos evalúan a nosotros como profesores, un desempeño profesional continuo y la mejora en el curso y materiales de la instrucción. Y finalmente, la institución. O sea, la universidad, la Facultad de Medicina tiene que saber qué pasa con sus alumnos y con sus docentes, para prevenir el abandono y el rezago de sus estudiantes, mejorar la capacidad del egreso, o sea, que sea realmente los 115 que egresan hoy, egresen como deben de egresar como médicos, ayudar a estudiantes de riesgo, implementar medidas para el éxito académico, mejorar la enseñanza mediante herramientas y recursos digitales si es necesaria formación docente y sobre todo planificar la educación con garantía de calidad. Puedo terminar con algunas conclusiones que no son todas, son algunas de las que yo creo que son conclusiones. Es que la educación médica se encuentra en un continuo proceso evolutivo. Cada vez aprendemos más los que somos profesores. Las universidades cada vez aprenden más y tienen que modificar estas reformas educativas que tienen que ver con propia universidad, cómo enseñar, cómo enseñar a sus docentes a ser mejores docentes.
se adapta a nuevos conocimientos y procedimientos. Yo mencionaba, cuando yo era incluso residente, cuando hacíamos las diálisis peritoneales con catéteres rígidos, era un procedimiento ciego y que a veces poníamos era un puñal en los abdomen del paciente y si uno no sabía hacerlo, ahora ya es todo pues, vía laparoscópica, con un bajo anestesia, o sea, todo esto va cambiando. Debe alcanzar la demanda de cada generación de médicos egresados. Por eso ustedes van a decidir cómo quieren egresar, a sus profesores, a su universidad, a sus padres, etcétera. Ustedes son los que van a decidir. Y la escuela americana, entre otras, lo que transforma la medicina, como ya lo mencionamos, se sistematizó el conocimiento, ya hay programas que se han adoptado como programas únicos que tienen universidades, y en el futuro, lo más importante, una medicina humanizada. El médico tiene que ver con personas, también nos han dicho, no hay enfermedades, hay enfermos, y cada enfermo puede tener lo mismo y manifestarse de manera diferente. Por eso la medicina debe ser humanizada, basada en la evidencia, sensible a inequidad y también sociales. El paciente puede venir de la sierra de Oaxaca o puede venir de la colonia más populosa de nuestra ciudad o de nuestro país y es el mismo paciente, requiere la misma atención de nosotros, ¿sí? Y por eso cuando ustedes vayan al servicio social, cuando vayan a las actividades en población vulnerable, es a veces muy satisfactorio que el paciente, y que uno lo vive cuando es pasante, y que le llega a una paciente regalándole un guajolote, porque es la manera de agradecerle, no lo puede pagar, y ese guajolote implicaba dejar de comer a su familia o dejarle, y uno no podía negarse porque además era como una ofensa. Entonces yo me regresé 2 veces con guajolotes a mi casa, porque era lo que me daban los familiares de los pacientes. Entonces, a veces, y otros pacientes, obviamente, nos pagaban los pacientes que tenían dinero, ¿sí? Pero esto no tiene que ver, este es ser humano. Y hacer un buen uso de la tecnología no está peleada con la enseñanza, la tecnología hay que usarla, hay que saberla usar, y bueno, o sea, los cirujanos lo saben, los clínicos lo sabemos, entonces yo espero que esta cátedra prima haya ayudado para que esta medicina sea, que el médico debe ser amigo del paciente, debe darle la mano y decirle, estoy para ayudar. Muchas gracias.